nos complace recibir esta mañana aquí al economista don José Rijo, experto en asuntos fiscales, pero ahora también es el presidente o coordinador de un movimiento que se integró y salió a la luz pública hace unas 3 o 4 semanas, el Movimiento Independiente de Rescate Democrático, Mi República Dominicana. Mi RD. Mi RD. Pero vamos a hablar de la finanza. Ya pasó el primer trimestre, usted que mantiene actualizada su cifra, ¿cuál es el resultado de la finanza pública en ese primer trimestre del año? Que según el Banco Central la economía ha vuelto a crecer casi al 7%. Bueno, muy buenos días, Juan Bolívar, don Rafael Toribio, un placer como siempre. Analizar las cifras del gobierno de verdad que es una tarea muy fuerte por esta creatividad en el sistema, por la falta de transparencia, por la falta de informaciones objetivas y que puedan homologarse entre los diferentes órganos. Inclusive, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental preparó lo que es el estado de recaudación e inversión de la renta del año 2017 y ahí dice que de 22 municipios, solamente 5, de 22 ministerios, solamente 5 entregaron completos sus informes y que 13 fueron devueltos porque tenían inconsistencia y que 4 no lo han presentado. Es decir, no presentaron sus estados financieros. Entonces, ¿Del año pasado? Del año pasado. Y eso o sea que se repite entonces lo de la la EDE y la CDE, sí, que tienen años que no auditan sus cuentas. Y que no presentan, ministerios que no presentan su ejecución del año pasado. Y eso vamos a ver después entonces qué va a decir la Cámara de Cuentas, porque ese estado de recaudación fue remitido a la Cámara de Cuentas para que ella haga su informe antes del 30 de abril al Congreso, que lo vamos a esperar. ¿Y la base lo está cumpliendo siempre antes del 30 de abril? Sí. Lo ha estado haciendo. Hasta al menos hasta el año pasado se estaba cumpliendo. Y hoy estamos a 13, o sea que ya en un par de semanas. ¿Cuál va a ser el informe que va a rendir la Cámara de Cuentas del estado de recaudación, es decir, del cierre contable del año 2017? Al primer trimestre, el gobierno no quiere mantener la idea de que está manejando las finanzas públicas adecuadamente, que tiene un control de la política fiscal y presenta un déficit muy bajito de apenas de unos 2.000 millones de pesos. ¿En el primer trimestre? En el primer trimestre. Pues cayó bastante el déficit. Indudablemente. Un ingreso preliminar de 145.000 millones de pesos y unos gastos de 147.000 millones de pesos. Por el lado del financiamiento, el gobierno ha dispuesto de 98.000 millones de pesos de endeudamiento, de fuente financiera, como consecuencia de los 1.822 millones de dólares que colocó en el mes de febrero de bonos soberanos, los 40.000 famosos de bonos en pesos y 1.000 millones de dólares en bonos globales. Y ese dinero entró y está depositado y ya se ha ido utilizando. Pero está en circulación, ya se ha gestionado una parte de claro, ese dinero. Con ello se ha pagado parte de la deuda que se venció en el primer trimestre, alrededor de unos 35.000 millones de pesos. ¿Tanto? ¿En un trimestre? En un trimestre, el pago de la deuda. De la deuda. De la deuda. ¿De intereses? No, del capital. Del capital. Del capital que se venció al 31 de marzo. Eso le da una holgura de disponibilidad de recursos al gobierno de 63.000 millones de pesos, que lo tiene ahí en caja. De ese endeudamiento. Ese endeudamiento, a pesar de que cuando uno ve y compara lo devengado, es decir, lo ejecutado al 31 y lo pagado realmente, hay una deuda flotante de alrededor de 20.000 millones de pesos, ¿no? Es decir, que a pesar de esa holgura, de esa disponibilidad de recursos, el gobierno no pagó la totalidad de los gastos devengados. Y claro, muchos se van pagando en el mes siguiente. Un dato en el trimestre es que en el mes de enero, el gobierno, a pesar de que tuvo más de 10.000 millones de ingresos extraordinarios por la venta de las acciones, de ganancias de capital de la cervecería, ¿no? El gobierno tuvo que utilizar una línea de crédito
con el Banco de Reserva de más de 24.000 millones de pesos, que fueron cubiertos después con estos ingresos que han tenido extraordinarios y con el financiamiento de febrero. Pero lo que más nos preocupa a nosotros tiene que ver con los intereses, ¿no? Al 31 de marzo el gobierno ha pagado 29.000 millones de pesos de intereses de la deuda. Entre las dos cosas, entonces, ¿cuánto pagó entre intereses y capital? 35.000 de capital y 29.000 de intereses. O sea, 64.000. Sí, más o menos 63.000. 35 y 29. Sí. 64. 64.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa con los 20? Fueron exactamente 29.700 millones de los intereses. Nada más. ¿Cómo se pagaron? ¿Cómo se cubren estos 29.700 millones de pesos? 9.500 millones fue con bonos globales, con endeudamiento. Eso aparte de los 1.800 millones. No, con los 1.800 millones de dólares sí, que se colocaron, de eso, 9.500 millones de pesos se utilizaron para pagar intereses. Pero además, con bonos internos, 10.800 millones de pesos con bonos internos. Es decir, en total, el 68% de los intereses fueron cubiertos en el primer trimestre con nueva deuda. Cerca de 20.000 millones de pesos cubiertos con nuevo endeudamiento. Eso le está indicando a usted de que definitivamente el modelo es insostenible. Pero eso quiere decir que tiene razón el CRES, el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, cuando dice que a marzo de este año la deuda del Estado, la deuda consolidada pasó de 42.000 millones de dólares y del 55% del PIB. Bueno, los amigos del CREP no utilizan la misma metodología que el gobierno, ¿no? Porque hay una deuda que se llama intragubernamental, que es la deuda que tiene el gobierno con el Banco Central, que el gobierno la registra y la registra el Banco Central. Estos son unos 2.700 millones de dólares que tienen que ser deducidos al momento de consolidar la deuda. Sin embargo, las cifras que da el gobierno a nosotros no nos cuadran desde el punto de vista de la deuda, porque hay deuda que el gobierno no incluye y el CRES sí la incluye. Entonces para nosotros la deuda está en el 52% del Producto Interno Bruto al 31 de marzo. Para ti. Para sí. Aunque el CRES dice que es 55. Porque ahí nosotros estamos utilizando la misma metodología del gobierno. Ah, bueno, es que tú no estás incluyendo esa fracción. Ahora hay una parte de la deuda que nosotros sí la estamos incluyendo, que la incluye también la CREP. Deuda que no se registran como deuda, pero que son deuda. Sí, claro. ¿No? Y si vamos ampliando lo que es el Estado, todavía tendríamos que hurgar, por ejemplo, en el fideicomiso RD que la última cifra que teníamos de deuda con la fiducia del Banco de Reserva era de más de 25.000 millones de pesos. O sea, eso es 500 millones de dólares Es decir, que tenemos que... Entonces, transparentar la deuda es responsabilidad del gobierno. ¿Y qué pasa? El gobierno acaba de publicar en la página de la Dirección General de Crédito Público que la deuda en el año 2017 fue de un valor de 37.000 millones de pesos, la deuda consolidada. La deuda, 37.000 millones, redondeando. La deuda del gobierno central, unos 29.500, y la deuda del Banco Central, unos 10.500, ¿no? Ahora, como hay 2.800 ahí que corresponden a deuda intragubernamental, eso se reduce y queda en 37.000 millones de pesos. Y eso dice el documento que representa el 48.9% del PIB. Es decir, que para el gobierno la deuda cerró en el 2017 con el 48.9%. Pero si es el 48.9% del PIB, entonces eso contradice el PIB que dice el gobierno que tuvo en el año 2017. ¿Cómo así? Porque al yo calcular el 48.9, si yo divido 37.000 millones de pesos, que es la deuda consolidada, entre 48.9, eso me da un PIB de 76.000 millones de dólares.
Sin embargo, el PIB del año 2017 fue de 73.800 millones de dólares. Sí. Le ponen un poquito para arriba. Para Claro, que entonces... en lugar de 48.9 te da realmente 50.4. Es decir, que ni las cifras mismas que da el gobierno se pueden cuadrarse, ¿no? Ya. Y si a eso nosotros le agregamos lo que establece el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario en su informe de febrero decía que la deuda terminó en el 51.1% del PIB. Entonces, ¿en qué cifra creemos, Juan Bolívar? Por eso es que nosotros insistimos con la expresión de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que habla de la contabilidad creativa gubernamental, porque todo esto es tratando de hacer magia. José, el Banco Central, el gobernador, dice que en este primer trimestre superamos el crecimiento incluso esperado, 6.7. ¿De dónde sale ese crecimiento? Mira, nosotros siempre hemos dicho que mientras el Banco Central sea que maneje las cuentas nacionales, siempre nos podrá presentar cifras interesantes. Indudablemente que hay el área de minoría, el área de la producción agropecuaria fue muy poca, es decir, el turismo ha disminuyó. ¿Cómo disminuyó? Sí, de acuerdo a cifras otorgadas por el Centro de Estudio que dirige Germania Montag, está hablando de una disminución de la entrada de turistas en el primer trimestre. Pero dijo el representante de Azonadores, el presidente creo que dijo hace un par de días que creció creo que un 7% en el primer trimestre. Pues de acuerdo a las últimas cifras hay una reducción de alrededor de un 2%, no lo preciso ahora, pero hay que analizar. El asunto del Producto Interno Bruto es que es un indicador que no refleja la realidad económica de un país, porque se limita única y exclusivamente a medir la producción de bienes y servicios. Y nosotros tenemos que medir, además de los bienes y la producción, el consumo. Y además del consumo, tenemos que medir la distribución de ese crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos explicar que un país que crece 6.6% en un trimestre tiene necesariamente que coger prestado 20.000 millones de pesos para pagar intereses? Eso te está diciendo que hay una contradicción en el modelo económico que tenemos y tiene que ser transformado. Además, otra parte, si tenemos un crecimiento tan grande, ¿cómo puede explicarse que en el primer trimestre la inversión de capital con relación al 2017 presente una disminución de un 33%? Es decir, en el primer trimestre, y eso explica un poco el bajo déficit del primer trimestre, de apenas 2.000 millones, porque es que la inversión de capital ha disminuido enormemente. Inclusive, del 2015 al 16, la inversión de capital creció un 202%, porque el 2016 era un año electoral. Sin embargo, del 2016 al 2017 se ha disminuido, en el primer trimestre del 2016 al primer trimestre del 2018, ha disminuido 148% la inversión de capital, con un componente también que preocupa, y es que de unos más de 5.000 millones de pesos se constituyen como transferencia de capital para Odebrecht a Punta Catalina. Es decir, el 103% presupuestado para transferencia de capital a CDEE para Punta Catalina se ejecutó en el primer trimestre, el 103%. O sea que ya se pasaron de la suma en un trimestre. Claro que sí. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que ya están terminando la planta o que van a tener que seguir sacando dinero? Van a tener que seguir haciendo transferencias y buscando y haciendo magia. Sin embargo, los hospitales que tienen un presupuesto de 11.000 millones de pesos
apenas han ejecutado 884 millones de pesos, es decir, un 8% en 3 meses. Entonces, ¿cuál es la prioridad? En 3 meses. En 3 meses. Porque deberían ejecutar 8% mensual. Sí, más o menos. Mensual. Claro. Para que en Para 12 que se meses se ejecute el 100%, No, sería 8. Y más la inversión en los hospitales que están paralizados, que tienen 3 años que lo terminamos. Bueno, este pero año, lo están terminamos el terminando, han terminado 7, 8 hospitales ya o Se han casi. terminado 14, pero el año pasado el presidente dijo que iba a entregar 57. Bueno, sí, 14 este año. No, en lo que va. Pero en lo que va del año o con No, lo en del los año 3 pasado. años. En los 3 años. No, pero este año ya se ha acelerado en, en los últimos. Bueno, se han 8, por completado lo menos ya 8 o 9 han entregado en lo que va del año. Como el moscoso Puello con sus debilidades, ¿verdad? Porque aunque eso nos hace más vanidoso a nosotros. Lo de la clase media que no Sí. quieren ir para los hospitales Cuando públicos. tú hablabas de la inversión en capital y en el capital, me recordé que el presidente en su discurso en la cumbre habló que había que invertir en infraestructura y en capital por lo menos un 5%, y que hacen los asiáticos que nosotros andamos por menos del 1%. Así ¿Cómo es? ¿Cómo un presidente puede decir eso siendo el presidente? Porque si fuera de la oposición se entiende, ¿verdad? Miren, la cultura dominicana política de la creación al culto, al personalismo, la mentira se convierte en una verdad para el que la expone. Y lamentablemente el encanto por el mediatismo, el presidente se olvida de que muchos leemos de corrido y que no podemos hacer esas preguntas, ¿no? La inversión de capital, indudablemente, que cada día disminuye por el gobierno. ¿Cómo En es el la primer relación? trimestre, El año pasado, ¿cómo fue la relación inversión, gasto corriente? 85-15. 85-15. Ahora en el primer trimestre, 87-13. Que si quitamos lo de Punta Catalina, que son los 5.100 millones de pesos que se le mandaron a Odebrecht, cuando estamos hablando de condena en todos los países, aquí seguimos negociando y pagando. Y eso fue para Odebrecht, esos 5.000 millones. Claro, porque eso va a Punta Catalina. Esa transferencia de capitales para seguir pagando el financiamiento con el cual se dijo que se iba a financiar y que la compañía se comprometió a buscarlo, ¿no? Y el financiamiento lo ha tenido que buscar el gobierno. En el año pasado fueron más de 45.000 millones de pesos que se le entregaron a Punta Catalina, con un rejuego que nosotros no entendemos cómo fue que se hizo al final, ¿no? Bueno, en definitiva que las finanzas públicas siguen acusando fuerte déficit, aunque en reducción en este primer trimestre. Sí, no, y hay algo que también hay que hacer notar. No se Juan nota Bolívar, el es que incremento de las recaudaciones. No, es que el 47% de los impuestos constituyen el servicio de la deuda en el primer Sí, trimestre. eso sí. 47. El 47%. O sea que de casi de la mitad de lo que recaudamos se fue nada más al servicio de la El deuda. servicio de la deuda. Ambas cosas, o sea, Sí, hay intereses capital y e capital. intereses. Y algo terrible. De cada 100 pesos Gracias. que pagamos de impuestos, 94 pesos fue para gasto corriente de los impuestos. de los impuestos. De los impuestos. De cada 100 que tú recaudas, 94 para gasto corriente. Eso te está indicando que para el pago de la deuda y para el gasto de capital tiene necesariamente que coger más prestado. Es decir, tiene que incrementar el endeudamiento porque no tiene ahorro primario. Pero bueno, Rafael iba a preguntar. algo. Es que yo creo que no podemos, tenemos que abordar MIR RD. Sí, pero antes yo iba a una preguntita nada más. Esa sostenibilidad, ¿para hasta cuándo puede aguantar realmente el país? Si viene un gobierno nuevo, ¿se le va a caer arriba toda esa vaina? No, o seguir el esquema. No. Dentro de 2 años seguiremos así. No podemos seguir la tendencia. No No. podemos. Eso hay que detenerlo. Eso hay que hacer el pacto fiscal, hay que hacer la reforma tributaria, hay que racionalizar los gastos. Nosotros no podemos seguir con un... Pero está cobrando más. El hay un gran gobierno esfuerzo de está impuestos cobrando más, internos. por pero sigue eficiencia gastando tributaria. más. Sigue gastando más. Entonces, si tú estás gastando por encima de lo que tú te estás ingresando, para este año se espera que el gobierno pueda tener un ahorro primario de 0.2% del PIB.
Eso significa que los ingresos menos los gastos, sin pagar los intereses, nos va a sobrar 0.2% del PIB. Sin pagar los intereses. Pero los intereses son 3.4. Entonces necesitamos buscar 3.2 prestados. Y esa es la tendencia hasta el 2023, lo dijo el Fondo Monetario Internacional. Exacto. Que eso es insostenible, que por eso hay que hacer el ajuste fiscal que habla, y eso tiene que hacerse ya. El pacto fiscal que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y que se ha violado la ley, porque eso afecta el clientelismo, el populismo. Pero ¿tú crees que en un tiempo ya tan próximo electoral el gobierno va a hacer? Entonces, indudablemente eso lo tiene que ser el otro. Sobre todo si hay reelección en camino. Exacto, eso Bueno, el otro. Sobre eso yo soy de lo que digo, sobre la reelección, que si el presidente intenta modificar la Constitución de la República para imponer una próxima repostulación, aquí se acabó la estabilidad democrática de la República Dominicana. Aquí no habrá paz social. Y si lo busca con una sentencia de un tribunal que diga que No él tiene habrá derecho, paz, tampoco. no habrá paz social. Yo estoy convencido que la crisis económica, que la situación que se está dando, la dificultad que tiene el gobierno para responder de las necesidades, de la demanda de la sociedad en la inversión social, ¿no? En salud propiamente dicha, nosotros invertimos en el primer trimestre menos del 1%. Es lo que vamos a invertir en salud si seguimos como vamos. Acompañado de otra cosa, podríamos llegar al 1.7, 1.8% del PIB. Las demandas sociales no van a tener respuestas. Y ante una crisis política, aquí no se sabe lo que puede pasar. Por eso, cuando uno ve que el partido, una facción del Partido de la Liberación Dominicana impone lo que siempre ha pasado en la República, de que las mayorías no han entendido que tienen que crear condiciones para que no sean minorías. Y que mientras estemos actuando bajo mayorías mecánicas, el Estado dominicano se va a ir perdiendo la gobernabilidad democrática. Y lo que nosotros venimos diciendo es que los que dormimos en el piso no tenemos miedo a caernos, y que los sectores económicos, los sectores de poder, los que tienen más que perder, tienen que entender que tienen que incidir en detener esta arbitrariedad que quiere hacer una facción del Partido de la Liberación Dominicana, imponiéndonos un modelo, un sistema de elección que es a todas luces contrario al espíritu democrático. Bueno, pues ya se metió en mi RD, se metió ya. Sí, porque... La pregunta tuya la está respondiendo. Claro. Porque el Movimiento Independiente Rescate Democrático, mi RD, es una expresión de reflexión y de acción que nosotros estamos propugnando, es por acuerdos fundamentales, acuerdos mínimos, que nos permita transformar el Estado nuestro de la República Dominicana. Si queremos un Estado social y democrático de derecho, no podemos seguir con un partido, y más con una facción ahora de un partido, queriendo imponernos a todos igualdad en una regla que solo a ellos les puede convenir, ¿no? Lo cual es contrario a todo el sistema partidario. Porque, ¿qué es lo que es la esencia de un partido político? Es su democracia interna. Y la Constitución dice que hay que respetar la democracia interna de los partidos políticos. Y si tú haces que desde afuera se subvierta la democracia interna, tú estás atentando con ese principio constitucional de partidos políticos, ¿no? Y eso es lo que pretende el Partido de la Liberación, la facción del partido, porque es una facción. Sí. Se ha demostrado, hubo 6 senadores que salieron y se opusieron a esa posición de ese otro grupo. En la Cámara de Diputados va a ser muy difícil. Que eso pueda... Porque ahí la división es más fuerte en la Cámara de Diputados. No, y que se necesitan las 2/3 partes de por los eso. presentes, porque Sí. es una ley orgánica. Además, señores, las elecciones nuestras tienen que estar normadas por una nueva ley orgánica electoral. Les voy a poner un par de problemas. Las elecciones municipales de alcalde es en febrero, ¿no? Sí. Y las elecciones Mayo. presidenciales son en mayo. A los 3 meses de cumplido se vence, que gana las elecciones, debe ser puesto en posición, porque el que gana en mayo toma posesión en agosto,
Y el que gane en febrero, ¿cuándo va a tomar posesión? Tiene que esperar agosto porque los actuales incumbentes, su mandato es hasta el 16 de agosto. Entonces la ley no puede ser cada 3 meses. En términos de las alianzas, de los pactos de alianza, si lo hacemos, tiene que ser 75 días antes para aceptar un pacto de alianza a la Junta. ¿Cuándo se va a hacer el municipal y cuándo se va a hacer el presidencial y congresionales? En materia de financiamiento de los partidos políticos, ¿cuándo se le va a entregar el financiamiento? Tiene que ser por lo menos, se le da en marzo, es decir, 1 o 2 meses antes. ¿Cuándo se le va a dar para las candidaturas de alcaldía? Las municipales, sí. Entonces tendría eso que estar en el presupuesto del año 2019. Correcto. Porque tienen que dárselo en diciembre para que se pueda utilizar. Es decir, hay todos unos procedimientos y plazos que tienen que ser revisados para que una facción de un partido no quiera imponer una primaria. Óigame, que eso significa hacer asambleas electorales. Y las asambleas electorales constitucionalmente deben celebrarse única y exclusivamente el tercer domingo del mes de febrero para las alcaldías y el tercer domingo del mes de mayo. Bueno, pero es 2 campañas congresionales nacionales o 3 campañas nacionales Sí, que habría entonces, que hacer. Mi RD, ¿qué está propugnando? Por esto, y vamos a insistir, y estamos llamando a todas las personas que votaron por algún senador, que comience a llamarlo, que no le dejen tranquilo su teléfono, para que entiendan que el miércoles tienen que cambiar lo que aprobaron ahora, de que la población dominicana no lo va a resistir. Ahora, mi RD sí está trabajando, y la próxima semana, el jueves, tenemos un primer desayuno temático con el área de ingeniería y construcción, con todo el problema de la permisología y de los conflictos que se dan dentro de cuando tú quieres hacer una construcción, ¿no? Bueno, ustedes trabajan por un frente electoral. Sí, indudablemente. Ustedes promueven un frente Nosotros electoral. estamos propugnando por un gran acuerdo nacional opositor que le presente al país una propuesta de cambio mínima, de transición que amerita este estado de descomposición institucional que tenemos. Bueno, nada, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias en a este ustedes. viernes, la información económica y sobre todo la pretensión política de un frente. Mi RD. Exacto. Muchas gracias. Gracias, José Rijo.